vida de un hombre y que creo que hace el modelo de Jesús en la vida de todos nosotros es desatar el potencial que hay dentro de cada uno. Parece que Dios no es loco y organiza bien todas las cosas. Y el mensaje que usted acaba de escuchar ha sido un mensaje poderoso. Realmente el poder entender que la unción de Dios está distribuida, no se centraliza en una sola persona. Si usted mira a través de la historia bíblica se va a dar cuenta que en el libro de Génesis, en adelante, cuando vemos el comienzo de la historia del trato de Dios con el hombre, lo que vemos que sobresale es una persona. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a Moisés. Vemos que tan solo uno o dos hombres o mujeres de Dios son las que se muestran en el potencial de ellos, pero no era el propósito de Dios. No era el propósito de Dios encerrar la unción en tan solo un par de personas, sino que todo lo contrario. Dios lo que quería era que se derramara y se distribuyera, como bien acaba de predicar el pastor Wilson hace un momento atrás, que fueran muchos más los que tuvieran la capacidad de impactar al mundo. Una de las cosas que hace el modelo de Jesús en la vida de una persona es desatar ese potencial de liderato, de grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Si vamos a Hechos capítulo 17, el verso 6, dice la Biblia: pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Por qué te traigo este verso? Bueno, para enfatizar lo que te acabo de decir. Se lleva ante las autoridades un grupo de personas que quizás no eran los más conocidos, no eran los más famosos, pero lo que estaban haciendo, estaban afectando la nación, la cultura, el lugar en el que ellos se encontraban. No se está llevando preso en esta ocasión a Pedro, no se está llevando preso en esta ocasión a Pablo. Sabemos que Pedro fue llevado preso, sabemos que Pablo fue llevado preso, pero podríamos decir, bueno, están los líderes, están los más grandes. Aquí en Hechos capítulo 17 vemos que muchas otras personas que no conocemos sus nombres fueron llevados delante de las autoridades, porque en ellos se estaba manifestando el poder de Dios de manera tal que las ciudades completas estaban siendo trastornadas. La Biblia en inglés dice: those that put the world upside down. Aquellos que ponen el mundo patas arriba, aquellos que trastornan al mundo han llegado hasta aquí. Y si creo que algo Dios quiere hacer en este ensancha es levantar gente en este lugar que vayan con el modelo de Jesús a poner patas arriba a todo Guatemala. Que donde quiera que tú vayas haya una revolución. Que donde quiera que tú vayas la gente tenga que decir: las cosas han cambiado, las cosas son diferentes. No sé qué ha pasado en mi empresa, pero desde que tú llegaste todo ha cambiado. No sé qué ha pasado en esta ciudad, pero desde que tú llegaste las cosas no son iguales. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que todo lo que Dios va a hacer en los próximos días es desatar la grandeza que hay dentro de ti, para que tú y yo seamos los que trastornemos al mundo para Cristo y cambiemos esta ciudad para la gloria del Señor. ¿Habrá alguien que lo pueda creer en esta hora? Por supuesto, un título como este causa controversia en una mente religiosa, porque por lo general los religiosos pretenden que nosotros, los creyentes, no tengamos ambiciones, no tengamos deseos y aspiraciones de alcanzar cosas grandes. Por supuesto, los entiendo también, porque el término grandeza ha sido mal interpretado. Por ejemplo, para el mundo grandeza es fama, y por supuesto la fama no es mala. Jesús fue famoso, su fama atraía a la gente y él era capaz de, a través de su fama, desatar el poder y liberar y transformar a las personas. Pero también podemos ver gente que no eran tan famosas, pero fueron capaces de impactar dentro de sus ciudades, dentro de sus lugares, naciones completas. Por ejemplo, vemos a esa mujer samaritana, no era una mujer definitivamente muy famosa entre las mujeres. Una mujer que le había quitado el marido a varias, no era muy famosa. Pero es poderoso que Dios es capaz de utilizarla para convertirla en la primera mujer evangelista y transformar toda aquella ciudad. Y por supuesto, como te dije, el mundo ha confundido grandeza.
Por eso es que quizás los religiosos dicen, bueno, no le hable tanto de grandeza a la gente, porque el mundo confunde estos términos. Es bien interesante que, por ejemplo, el mundo confunde grandeza con riquezas. Y es bien curioso, sin entrar en muchos más detalles, que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros tenemos que ver que a través de toda la Biblia, el mismo Dios provocó y desea que tú y yo seamos grandes para su gloria y para su honra. La promesa de Dios a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, Dios le dice, sal de casa de tu padre y de tu parentela y de la tierra en la que tú estás. Y una de las promesas que Dios le dice es, y haré tu nombre grande. Dios le dice a Abraham, voy a hacer tu nombre grande. Dios no dice, tú vas a hacer mi nombre grande. Dios dice, donde quiera que tú vayas, yo voy a hacer tu nombre grande. Dios va a engrandecer tu nombre. Era la promesa de Dios para Abraham, que donde quiera que él fuera, la gente pudiera conocer lo que él había hecho en su vida. Si vamos un poquito más adelante por cuestión del tiempo, nos damos cuenta que el mismo Jesús habló de gente grande. Si la grandeza fuera mala, Jesús no hubiera dicho, entre medio de los profetas hay uno bien grande, que es Juan el Bautista. Jesús quizás no hubiera utilizado esa palabra de grandeza si la grandeza fuera algo malo. Jesús dijo, ¿sabe qué? Entre todos los profetas que han llegado, hay uno que es más grande que todos, que es Juan el Bautista. Habló de esa grandeza, por supuesto. Cuando nosotros miramos la forma en la que el mundo mide grandeza, como te acabo de mencionar, es diferente a la manera en cómo Dios mira grandeza. Te muestro un ejemplo. El mundo, por ejemplo, celebra cuando un artista da un donativo a una asociación benéfica. No sé si aquí en Guatemala ha pasado, pero en Estados Unidos, cada vez que uno de estos artistas multimillonarios da $10,000, $20,000, hace un cheque bien grande, lo presentan en todo lugar, se ganan millones de dólares, venden millones de dólares, algunos de ellos con canciones y con música que denigran a la mujer, que denigran los valores, que denigran a nuestra juventud, ganan millones y millones de dólares y de repente un día salen con un cheque bien grande y lo presentan, estamos dando $10,000, $20,000, $40,000 a tal asociación, y la prensa los cubre y la prensa habla de ellos, y qué grande es este artista que está dando $20,000, qué grande es este artista. Es bien interesante que para Dios la grandeza es otra. Fíjate que Jesús se metió un día a mirar las ofrendas. Un día Jesús comenzó a mirar lo que la gente daba y llamó a sus discípulos y les dijo, ven acá, ¿quién de todos los que está aquí ha dado más? Y los discípulos le dijeron, ¿cómo vamos a saber si hay un montón de gente que ha dado un montón de dinero? Hay un montón de gente que ha dado un montón. Y Jesús dijo, no, aquí la ofrenda más grande la dio esta viuda, porque ella no dio de lo que le sobraba, sino dio de lo que le faltaba. Para Dios la grandeza no es el que da de lo que le sobra. Para Dios la grandeza es aquel el que ofrenda de aquello que le hace falta. Dios no mide la grandeza de una persona por la cantidad que da, sino por la cantidad que le sobra en el banco. Y una viudita, aquí yo quiero que tú entiendas que quizás el mundo allá afuera celebra a un artista que dio $10,000, $20,000, $30,000, quizás un día, pero cada vez que venimos aquí a la casa de Dios, cada mujer, cada caballero que viene aquí y da sus $10, da sus $20 con el mayor esfuerzo, yo quiero que tú sepas que para Dios eso es grande. Tú y yo no estamos buscando ser grandes para el mundo, pero tú y yo estamos buscando ser grandes para Dios, y el estándar de Dios es bien diferente. El mundo da de lo que le sobra, nosotros damos de lo poco que tenemos. De lo poco que tenemos nos atrevemos a creerle a Dios para que Él pueda ver el corazón que hay en mi vida. El estándar de Dios es más grande que el que el mundo ha puesto. Eso es lo que mucha gente no comprende. Para desatar la grandeza de Dios en nuestras vidas, tenemos que saber que los estándares, los niveles que Dios exige son bien diferentes. Oigo una corriente de mensajes cada vez más que creo que confunde el corazón de muchas personas, porque queriendo hacer el evangelio más accesible a todo el mundo, lo hacemos tan simple
que la gente no entiende lo disciplinado que se requiere para uno servir a Cristo. Por ejemplo, es bien interesante que hoy vivimos en los famosos tiempos de la gracia de Dios, donde la gente habla de la gracia de Dios y la gente dice, ¿sabes qué? La ley se acabó, ya la ley no se tiene que cumplir. Pero yo quiero que tú sepas que cumplir con la gracia de Dios es más difícil que cumplir con la ley, porque bajo la ley tú lo que tenías era que hacer algo para obtener ciertos resultados. Si no lo hacías, no lo tenías. Pero en el Nuevo Testamento no vale o no importa tan solo lo que tú haces, sino el corazón con el que lo haces. Es bien interesante porque en el Antiguo Testamento te dice no adulterarás, pero te quería decir que no te acostaras con la mujer del prójimo. Pero en el Nuevo Testamento Cristo da un estándar más difícil y dice, el que piensa en acostarse con ella ya ha adulterado, ya ha entrado en otro nivel. Ya no se trata de lo que hacemos, sino se trata de desatar el corazón para vivir, no por las acciones correctas, sino por los motivos correctos. Por eso es que en el Antiguo Testamento cualquiera podía dar una ofrenda y recibir grandes bendiciones, pero en el Nuevo Testamento el nivel de grandeza es un nivel más grande. Jesús dice, cuando vayas al altar, si allí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda allí. Déjala allí, porque si te la llevas la gastas. Déjala allí. Vete y perdona a tu hermano, arregla con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda, porque para Dios no era válido tan solo la ofrenda, sino la intención con la que se daba. Si tú y yo queremos vivir bajo estándares de Dios o queremos desatar la grandeza de Dios en mi vida, tengo que atreverme a moverme a ese nuevo nivel. Primero, tengo que creer que Dios quiere que yo sea grande. Tengo que creer que Dios quiere desatar mi máximo potencial. Dios te trajo a esta iglesia, oye bien, porque cuando tú entras por esas puertas, estas son puertas grandes, este es un templo grande, esta es una iglesia grande, que no tan solo piensa en Guatemala, sino que piensa en el mundo. Y Dios te trajo aquí para ampliar tu conciencia. Con todo el respeto de esta nación, este edificio no se hizo en los Estados Unidos, se hizo en una nación que el mundo considera un país del tercer mundo, pero Dios escogió un país que el mundo considera así para hacer una de las obras más grandes que se ha hecho en este tiempo. Y usted debe sentirse orgulloso en el día de hoy de ser parte. Usted debería dar un aplauso más fuerte al Señor ahí por eso. Quiero llevarte un punto. Lo primero que quiero que entiendas es que tiene que haber ese deseo en tu vida, que tienes que entender que Dios te trajo aquí para desatar tu máximo potencial, que Dios te llamó aquí para que tú vivas más allá de los sueños rotos que tú has estado viviendo en tu pasado. Dios te trajo a este lugar para que tú tengas una experiencia con el poder del amor de Dios, para que puedas entonces vivir a tu máximo potencial y ser grande. Quizás no serás famoso, pero trastornarás tu ciudad. Quizás no serás tan conocido, pero donde quiera que tú vayas, dejarás la marca de que Dios ha pasado por ese lugar y de que las cosas no son iguales, de que las cosas no son las mismas, porque Dios te llevó a ese lugar y es lo que ha hecho dentro de ti. Es interesante porque no es hasta un día, oiga bien. Esto ocurre y comienza a ocurrir en la vida de una persona cuando un día la persona despierta a la realidad de que Dios quiere algo grande para él. Es bien curioso, los otros días miraba un documental de esto de Discovery Channel y hablaban de la transformación de las orugas en mariposa. Y es curioso que los científicos no saben qué es lo que pasa cuando una oruga decide transformarse en mariposa. Y comienza a explicar los científicos que simplemente lo que pasa es que un día, la oruga decide dejar de arrastrarse y decide subir a un árbol y cortarse. Un día, la oruga decide dejar de arrastrarse y algo instintivamente, y déjame decirte algo, oye bien, tú no te puedes arrastrar toda tu vida pensando que arrastrándote llegarás a ser mariposa. No hay tal cosa de arrastrarte para llegar a ser lo más grande.
Tiene que haber un día donde tú decidas en tu interior, un día donde nada ha cambiado afuera, un día donde nada ha cambiado afuera, pero hay algo dentro de ti que te dice: yo no puedo seguir viviendo mi vida arrastrándome. Tiene que haber un día donde tú comienzas a despertar a la realidad de que Dios quiere algo más grande para ti, y tú comienzas a subir a ese árbol, y de momento comienzas a subir ese árbol, y cuando comienzas a subir ese árbol, de momento te cuelgas de una pequeña rama, y cuando te cuelgas de una pequeña rama, el día que tú despegas tus patas del piso, el día que la oruga dice: ¿sabes qué? Yo no nací, y los científicos no saben qué es lo que pasa, pero lo que pasa es que un día la oruga decide de dejar de ser oruga y vivir por el potencial que Dios ha puesto dentro de su vida. Y yo creo que ese día va a llegar para muchos aquí en Ensancha. Desde hoy tú vas a comenzar a subir, y vas a comenzar a subir, y vas a comenzar a subir, y vas a comenzar a subir, a subir, a subir, y te vas a dar cuenta que dentro de ti comenzará a pasar toda la transformación que hace falta para que puedas ver el potencial liberado dentro de tu vida. Y yo no sé cuántos de los que están aquí pueden darle gracias a Dios, porque muchos de ustedes llegaron a esta iglesia un día arrastrándote, pero el pastor de esta iglesia comenzó a elevarte los estándares. El pastor de esta iglesia comenzó a decirte: no tienes que vivir de esa manera, no tienes que vivir de esa forma. Comenzó a decirte que sabes que tienes que creer, tienes que atreverte a arriesgar, y de repente tú comenzaste a crecer, comenzaste a subir, y has comenzado a ver lo grande de lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús que Dios trajo a cada predicador en Ensancha para desatar la grandeza que hay dentro de ti, y cuando tú salgas de este congreso saldrás totalmente transformado y vas a mostrar la gloria de Dios donde quiera que tú vayas. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Por supuesto, para que esto ocurra, hay un sinnúmero de pensamientos que tenemos que transformar. Hay un sinnúmero de cosas que tienen que ocurrir. Hay un sinnúmero de cosas que tienen que pasar en tu vida.